La palabra ansiedad, Jesús la utilizó aún en Mateo 6:25. Él nos habla acerca de esto y vamos a ver más adelante lo que Él nos quiere decir, porque para mí este es un antídoto que Dios nos da para aquellos que son ansiosos. La ansiedad es algo que todos tenemos con la ayuda de Dios, que ejercer dominio y control en ella. Y en esas situaciones es que Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él y a entender de que Él tiene cuidado de nosotros y de que Él tiene el control de cualquier situación. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. O sea, es una dicha. Somos afortunados, somos bienaventurados cuando confiamos en Dios. Amado, usted y yo no podemos estar preocupados. No, para nada. Vamos a poner nuestras ansiedades en las manos del Señor. Tus preocupaciones, vamos a confiar en Él y Él hará. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, su capítulo 5, y nos vamos al verso 7. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, gracias por estas palabras, Dios mío. Te doy las gracias, Señor, porque tus palabras son espíritu y vida, Padre. Yo solamente soy un instrumento, Dios mío, para que estas palabras, Dios mío, sean de bendición para mis hermanos y aún para mi vida. Los amigos que están aquí puedan entender el propósito de esta palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido y te doy las gracias por la misma, Señor. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Póngase cómodo, póngase cómodo. Vamos a disfrutar de esta predicación, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amén. Vamos a predicar con el tema enfrentando con éxito la ansiedad. Enfrentando con éxito la ansiedad. Las palabras del apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En los tiempos que estamos viviendo, estamos conscientes que estamos viviendo tiempo difícil. Y cuando los tiempos están difíciles, es fácil angustiarse y afanarse. Y más nosotros los cristianos, que algunas veces creemos que no vamos a sufrir, que no vamos a atravesar dificultades, tribulaciones, enfermedades, escasez, necesidades. Y quiero decirle que no estamos exentos de nada de esto. Vemos aquí el apóstol dando una advertencia, o mejor dicho, una exhortación, una recomendación, que las ansiedades que nosotros tenemos las depositemos en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y quién en un momento determinado no está ansioso? Cualquier persona puede estar ansioso, porque somos seres humanos. Pero las dificultades, las tribulaciones pueden llegar a un nivel donde puede socavar y perjudicar nuestra fe. Y esto significa que hay momentos que cuando ella toma terreno en tu vida y en mi vida, nos lleva a dudar de Dios, nos lleva muchas veces a apartarnos de Dios y nos lleva también a buscar soluciones rápidas y que muchas veces son hasta pecaminosas. La ansiedad es algo que todos tenemos con la ayuda de Dios, que ejercer dominio y control en ella. ¿Por qué? Porque puede lacerar nuestra relación con Dios, la puede marchitar. Y cuando nosotros nos presionamos por las diferentes situaciones, muchas veces llegamos a la angustia, nos envolvemos en el afán, el dolor, la tristeza, e inclusive nos lleva a un momento determinado a perder la fe. Y en esas situaciones es que Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él y a entender de que Él tiene cuidado de nosotros y de que Él tiene el control de cualquier situación. La ansiedad puede ser un sentimiento de miedo, de preocupación excesiva
Y al principio usted lo podría ver como algo simple, pero si nosotros nos descuidamos y dejamos que vaya tomando control en nuestras vidas, lamentablemente podemos, emocionalmente hablando, ser destruidos. Pero es algo que está en el ser humano. Dese cuenta, yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de tomar un examen, o estudiaron, o cuando tienen que ir al médico y usted está esperando un diagnóstico. Muchas veces usted está ansioso, que no sabe lo que va a salir y qué será lo que va a decir. O cuando usted va a tomar un examen, hasta el estómago como que se pone un poquito revuelto y te dice: ¿qué es lo que me está pasando? Hasta la cabeza muchas veces nos duele y comenzamos a temblar y la mano hasta comienza a sudar. Eso es porque estamos ansiosos. Entonces, en la vida cotidiana se puede convertir una carga para nosotros cuando no sabemos manejar lo que es la ansiedad. La ansiedad es un tema que si nosotros lo descuidamos, lo ignoramos, podría el enemigo utilizarlo para destruir tu vida espiritual. Y esa sensación horrible que nos hace sentir mal todo el tiempo, fruto de la misma ansiedad. Algunas veces nos preocupamos por cosas que no tenemos que preocuparnos, y que en vez de preocuparnos lo que tenemos es que ocuparnos. Lamentablemente, iglesia, la ansiedad, el enemigo la utiliza para tratar de destruir nuestra vida espiritual. Cuando la ansiedad comienza a tomar control, nuestra vida se convierte en una angustia, donde todo nos angustia. Y estamos angustiados prácticamente por todo, por lo más mínimo, por lo más sencillo. Estamos preocupados hasta por la forma en la que las personas nos van a mirar. ¿Qué va a decir el otro? Estamos preocupados por lo demás, pero preocupados por lo que piensa de nosotros. Y estamos ansiosos. Y esta ropa se verá bien. ¿Y qué dirá fulano de tal? No, estamos ansiosos. Y algunas veces no disfrutamos. ¿Fruto de qué? De la ansiedad. Entonces, aquí lo más importante es lo que Dios piensa de nosotros, amado. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. No podemos atormentarnos, porque cuando estamos atormentados, el enemigo nos roba la paz, nos roba las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero decirle que lamentablemente en este año que pasó, muchos de nosotros entramos en una ansiedad excesiva. El 2020, cuando se comienza a hablar del famoso COVID-19, amado, de una manera u otra la ansiedad se apoderó de muchos de nosotros. El miedo, el pavor. Y estábamos en la casa que no salíamos, comiendo allí sentado, a ver qué pasa. Y cuando que se aparecía, lejos, por allá, cuidado si te acerca. Y si han entrado en las casas, cuidado, los zapatos los dejaste fuera, para que me entienda. Y si fuiste al supermercado y compraste algo y le pusiste la mano rápidamente para el baño, hay que lavarse. Así de sencillo estábamos nosotros en una agonía extrema, iglesia del Señor. Estábamos ansiosos, pero muy, muy ansiosos. Y esto de verdad que afectó a muchas personas, a tal punto que muchos cayeron en depresión, que muchos se quitaron hasta la vida, fruto de la ansiedad. Entonces, Satanás lo que quiere es vernos destruidos. Y esta es un arma muy poderosa que el enemigo puede utilizarla cuando tú y yo no tenemos ese conocimiento pleno del Señor. Iglesia, la ansiedad puede destruir tu vida y mi vida. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando nosotros estamos ansiosos, se nos olvida aplicar los principios de la palabra del Señor. Y es muchas veces el miedo quien nos gobierna. Es muchas veces el entorno quien nos hace tomar decisiones sin pensar en lo que Dios ha establecido en su palabra. Hasta el punto que puede convertirse en un trastorno en la vida del creyente, en la vida de la persona. ¿Fruto de qué? De la ansiedad. Los estudiosos hablan de diferentes síntomas de ansiedad que tiene la persona. Dentro de ellos están los síntomas físicos, los síntomas psíquicos y los síntomas conductuales. Dentro de los físicos dice que muchas veces cuando estamos ansiosos tenemos temblores o sacudidas, tensión o dolores musculares, fatiga, insomnio,
Eso es fruto muchas veces de la ansiedad. Personas que no pueden dormir, dificultad para respirar y no tienen el COVID, taquicardia, manos frías y sudorosas, dificultades sexuales, cefaleas, molestias estomacales. Todos estos síntomas muchas veces son consecuencia cuando estamos sumergidos en la ansiedad. Hay síntomas psíquicos como la sensación de peligro, que todo lo que usted ve, le ve el peligro. Esa preocupación excesiva por todo, sensación de que algo malo va a ocurrir. Hay personas que no disfrutan de nada, porque lo primero que ven son las cosas malas. Eso es lo primero. Siempre están buscando el peligro. Usted le dice, vamos un ratito a la playa a bañar, y dice, no, me va como un tiburón. Prefiero que me coma por la ducha. Para que entienda. Usted dice, vamos allí a comer. No, vamos a una boda. No voy a perder mi comunión con Dios. Porque solamente estamos viendo las cosas malas. La ansiedad provoca dificultad para concentrarse, respuesta excesiva a los estímulos inesperados. Hay personas que usted no lo puede sorprender. Personas que lamentablemente, amados hermanos, si usted le topa sin ellos saber, hasta un trompón le pueden dar. Personas que se asustan con facilidad, irritabilidad o agitación, indecisión y hasta torpeza mental. Estos son síntomas psíquicos de lo que es la ansiedad. También habla de los síntomas conductuales, que es la inquietud o hiperactividad. Hay personas que no pueden estar tranquilos, amado. Hay personas que excesivamente tienen que moverse y hacer. Yo he visto personas que hasta parado alguna vez se comen. Y hablando contigo parado, para de una vez inmediatamente, dice, por eso no es vida. Piernas endurecidas, excesivamente blandas, movimientos torpes, tics y tartamudeos, todo eso lo provoca la ansiedad. Movimientos repetitivos sin sentido, comportamientos de evitación de la situación temida y conductas compulsivas como juego, compras, sexo. Hay personas que son esclavos del juego. Sí, esclavos de los casinos, ansiosos. Otros se hunden en las drogas, en el alcoholismo, por el estado de ansiedad que están viviendo. Amados, el enemigo puede tomar lo que es la ansiedad y convertirla en un arma poderosa para destruir la vida espiritual de muchos de nosotros. Es por esto que tenemos que poner mucha atención, iglesia, y no darle lugar al diablo. Porque el enemigo siempre buscará una y mil formas de cómo tomar ventaja cuando tú y yo no confiamos en las promesas del Señor. La ansiedad, el apóstol Pablo dice que tenemos que ponerla en las manos del Señor, porque Él y solamente Él tiene cuidado de nosotros. La palabra ansiedad, Jesús la utilizó aún en Mateo 6:25. Él nos habla acerca de esto. Y vamos a ver más adelante lo que Él nos quiere decir, porque para mí este es un antídoto que Dios nos da para aquellos que son ansiosos. Cuando el hombre rompe su comunión con Dios, esa es una forma en la cual nosotros podemos lamentablemente perder lo que es esa seguridad en el Señor. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor quiere hablar con ellos, inmediatamente el hombre se escondió. Se escondió porque tuvo miedo. Antes del pecado, antes de la caída, el hombre tenía una plena comunión con Dios y todo estaba bien. Pero cuando el hombre pecó, lamentablemente, amado, entró y le robó lo que es el pecado, y esto le robó la paz, le robó la seguridad. Y cuando viene y nos invade y esa ansiedad comienza a tomar control de tu vida, muchas veces nos deprimimos, nos sentimos mal, con ese sentimiento hasta de culpa, de tristeza, que se convierte en depresión. Y la depresión muchas veces nos lleva a tomar decisiones que podrían ir aún en detrimento no solamente de la vida espiritual, aún de la vida física. La depresión y la ansiedad van de la mano, caminan juntas, son compañeras. Entonces usted y yo
tenemos que pedirle cada día a Dios para que nos ayude a estar firme en su promesa, en su palabra, para no darle lugar al diablo y que el gozo de la salvación, el gozo que cada cristiano debe manifestar, se lo robe Satanás a través de la ansiedad y a través de la depresión. Amados, muchas veces Satanás hasta nos roba la identidad y nos lleva a hacer cosas malas, horribles, porque dudamos hasta quiénes somos en el Señor. Y cuando llegamos a este punto, comenzamos a apagarnos espiritualmente. Por eso la Biblia a nosotros nos insta a que tengamos esa confianza en el Señor. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. O sea, diciendo, nosotros como iglesia no estamos solos. No tiene por qué estar preocupado, no, o tener miedo, no, para nada. Hay que estar confiado. Y dice el verso 8 también del Salmo 34 y verso 9 y 10: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. O sea, es una dicha, somos afortunados, somos bienaventurados cuando confiamos en Dios. Y yo pregunto y digo, ¿cuánto de lo que estamos aquí confiamos en Dios? Y yo sé que todos vamos a decir amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada le falta, iglesia. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien vamos a tener falta. Los que buscan a Jehová, le pregunté, ¿cómo lo buscamos? ¿Y con qué propósito lo busco? Eso es muy importante, porque muchos buscan a Dios para que solucione todos los problemas que tienen, y esa búsqueda no es la más correcta. Hay otros que lamentablemente lo buscan por los panes y los peces, y el Señor reprendió a ese grupo de personas. Ustedes me buscan a mí por los panes y los peces. Eres el rey, porque comieron ayer y quieren comer hoy también, sin trabajar. Entonces Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que estos adoren. Es necesario. Entonces vemos a Pedro aquí, que nuestras preocupaciones o ansiedades tenemos que depositar en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. El afán, la angustia, la ansiedad, las preocupaciones nos llevan a nosotros a tomar decisiones que no son del agrado del Señor. Cuando tenemos dificultades, casi siempre la ansiedad quiere apoderarse de nosotros. El afán, las preocupaciones. Entonces, amado, de una manera u otra, Satanás va a afectar nuestro estado emocional. Y tenemos que en esos momentos más difíciles arraigarnos a Dios, a su palabra, confiar en ella. Porque la voluntad de Dios no es que usted y yo vivamos afanados. No, esa no es la voluntad del Señor. Que estemos angustiados, esa no es la voluntad de Dios. En Filipenses su capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, usted y yo no podemos afanarnos por nada ni por nadie. Cuando tú tengas algo que te preocupe y que pueda traer afán a tu vida, dice la Biblia que vaya delante de Dios y allí ponga esas peticiones delante de Él en oración y ruego con acción de gracias. Es diciendo: Señor, aquí estoy dándote las gracias por la oportunidad que tú me das de yo poner este problema, esta situación en tus manos, sabiendo, Dios, que tú tienes control, que tú tienes el cuidado de mí y el control de la situación. Y dándole la gracia a Dios por eso, amado. Ese afán que produce un estado de ansiedad en nosotros. Porque cometemos muchas veces el error, amado, de que queremos hacernos ricos y millonarios. Y cuando te quieres ser rico y millonario, esa es tu prioridad, entonces descuida lo más especial que es Dios. Siempre ve el dinero como un medio y no como un fin. Siempre, amado, porque Satanás lo usa como una trampa para debilitar mi vida espiritual, tu vida espiritual. Entonces vemos al Señor aquí
que no nos quiere a nosotros afanados. En Mateo su capítulo 6 versículo 25 él dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esa es una gran verdad. No os afanéis. O sea, no hay razón para que ustedes estén preocupados, lo que el Señor está diciendo. No la hay. Porque hay muchos que están afanados y no hay razón para eso. Hay que estar confiado es en el Señor, iglesia. No os preocupéis, es lo que nos está diciendo el Señor. En vez de preocuparnos, tenemos que aprender a ocuparnos. A ocuparnos, más que preocuparnos. Entonces, muchos podemos pensar, dice, eso es imposible, pastor. Que no nos afanemos en vuestra vida. Cuando aprendemos a descansar y depender de Dios, hay muchas cosas que pueden ser posibles. Lamentablemente, la ansiedad nos lleva a nosotros a tomar decisiones que muchas veces no son conforme a la voluntad del Señor. Cuando usted quiere conseguir algo y lo quiere conseguir a cualquier precio y hace lo imposible posible, muchas veces podemos perder el norte de Dios en tu vida y en mi vida. Cuando llega la necesidad y el deseo, ese estado de inquietud no es para que estemos preocupados. Tenemos que ponérselo en las manos del Señor. Tenemos que aprender a esperar en Él y aceptar cuál es su voluntad. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede vivir una vida llena de ansiedad, sino una vida confiada en Dios. En Jeremías su capítulo 17 verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vemos aquí que bendito es bendecido a alguien que aprende a esperar en Dios, alguien que entiende que Dios tiene el cuidado, que Dios cuida de sus hijos, que Dios cuida de aquellos que le obedecen y se someten y viven para Él, que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro protector, nuestro defensor, nuestro proveedor, nuestro libertador es el Señor. Hay que confiar en Él. Como dice Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. O sea que no soy yo el que va a hacer, es el Señor quien va a hacer. Ay, iglesia del Señor, Satanás no duerme en su cama. Si usted cree que es así, alguna vez el enemigo, hasta en el último momento, quiere atacarnos con la ansiedad. Un gran predicador llamado John Knox, antes de su muerte, predicador de los mejores predicadores, él en su lecho de muerte estaba compartiendo esta palabra y le dijo: no, hermano, a lo largo de mi vida he tenido numerosos altercados con Satanás, pero siempre he salido victorioso, dice él. Ahora, en estas últimas horas de mi existencia, ese león rugiente me ha atacado de nuevo y de una manera terrible. Eso en el lecho. Dice: ha empleado toda su astucia para devorarme. Las veces anteriores trataba de ofuscarme con las fascinaciones del mundo y yo lo podía vencer con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, y no pudo prevalecer. Dice: ahora me ha atacado de otra forma. Ahora esa serpiente astuta ha intentado sembrar duda en mi mente, diciéndome que yo no soy digno de entrar en el reino de los cielos, que yo no merezco la vida eterna. Y esos tal han estado trabajando en mi vida, en mi mente. Dice: pero doy gracias a Dios porque me ha permitido prevalecer y ahuyentarle, siempre con la palabra. Lo que quiere decir es que de una manera u otra, amado, y estoy hablando de un predicador que marcó la historia, de una manera u otra, Satanás siempre buscará la manera de cómo robarnos la paz. Ustedes ven en los Estados Unidos, estos países desarrollados, que están sumergidos en un nivel de ansiedad increíble. Aún los médicos han podido detectar
por qué las causantes de la ansiedad. Psicólogos, psiquiatras señalan factores que contribuyen a la misma. Y uno de ellos es el factor de la prisa. Que algunas veces todos estamos conscientes que el día tiene 24 horas. ¿Cuántos están conscientes de esto? Pero usted quiere extenderla a 30. Quiere sacarle el provecho de 30. Personas que no quieren ni dormir, amados, porque necesitan hacer dinero. Entonces es triste cuando usted y yo caemos en esa trampa. El esfuerzo muchas veces, que en el lenguaje moderno, ese exceso, le decimos estrés, acaba con nosotros. ¿Por qué? Usted quiere avanzar más de lo que puede avanzar. Quiero llegar a este nivel, pero sí, todo en su tiempo. Todo en su tiempo. La misma movilidad, la crisis de los vínculos familiares, eclesiásticos y comunitarios, todo esto ha provocado ansiedad. La amenaza de la destrucción nuclear, eso ha provocado ansiedad en las personas. Amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo buscará una y mil formas para tratar de robar la paz en nuestras vidas y sacar a nosotros de la voluntad de Dios. Pero Dios lo que quiere es que usted y yo entendamos de que Él tiene el dominio y el control de nuestras vidas, de que Él tiene cuidado de nosotros. Lo tuvo en Israel, lo tuvo con los patriarcas, lo tiene con su iglesia también. Dios cuida de su pueblo. Dios es quien sustenta a su pueblo, quien sustenta a la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que entender lo que la Biblia a nosotros nos enseña. En Hebreos su capítulo 1 versículo 13 al 14 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que los ángeles están al servicio suyo, están al servicio mío, están al servicio de la iglesia. ¿Por qué estar ansioso, iglesia del Señor? Si Dios ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Si Dios ha prometido estar con nosotros aún en los tiempos difíciles. Dios quiere que confiemos en Él. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El enemigo, a través de la ansiedad, muchas veces quiere debilitar tu fe, quiere alejarnos de Dios, que perdamos el norte, iglesia del Señor. Pero Dios ha prometido no abandonarnos, no desampararnos, diciendo: siempre voy a estar con ustedes. No importa la situación que esté atravesando, yo te voy a ayudar, no te voy a desamparar. Y es una palabra que usted y yo tenemos que tomarla, amado, asirnos de ella y aplicarla cada día. Que no importa que esté en la enfermedad, que no importa que esté en la escasez, en persecución, o cuando estamos, amados, sin nada, Dios ha dicho que va a estar ahí con nosotros en las dificultades y que nada nos va a faltar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que buscarle en oración. Y como dice Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Persona afanado por esto. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amado, verdaderamente, este es un punto muy interesante. Porque me gusta, porque el Señor habla y nos dice: mira las aves del cielo, que la miremos. Mira los lirios del campo, mírenlo, mírenlo. Y es dándonos una gran enseñanza, iglesia. Y cuando usted analiza lo que el Señor nos está diciendo, usted dice: tengo que poner mucha atención. Mucha atención. ¿Saben? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la mirada, tengo que cambiar el sentido. Tengo la mirada puesta solamente en los problemas.
Y cuando usted y yo comenzamos a ver los problemas, amado, entonces el enemigo toma mucha ventaja de esto. Usted y yo no estamos para enfocarnos en los problemas, en las dificultades, no. Estamos para enfocarnos en Dios, no importa lo que estemos viviendo. Mirad las aves del cielo, dice el verso 26 del capítulo 6 de Mateo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amado, usted y yo no podemos estar preocupados, no, para nada. Dios lo que quiere que echemos a un lado el nerviosismo, que podamos corregir estos sinsabores que vienen a la vida y que nos desequilibran, y que comencemos a ocuparnos, y que pongamos un stop, un alto, cuando la ansiedad se está apoderando de nosotros y nos lleva a la depresión. Un alto, porque muchas veces hasta nos victimizamos, y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Amados, aún la falta de conocimiento nos lleva a nosotros a cometer y a vivir en ansiedad. Cometemos errores garrafales, y es que tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos nuestra vida cristiana. Yo recuerdo a alguien que formó parte de la iglesia, que en un momento de su vida se puso muy ansioso. La Biblia a nosotros nos enseña que tenemos una batalla contra Satanás y sus demonios. Siempre el enemigo buscará la manera de cómo engañarnos, de cómo hacernos caer. Y esta persona se propuso deshacer las obras del diablo, pero de manera equivocada. De noche dejó de dormir, y usted lo escuchaba de noche reprendiendo a Satanás. Y entró en un estado de desequilibrio mental, amado, que solamente le faltó tirar piedra. Cuando hablo con esta persona, le pregunté que por qué no estaba durmiendo, y que eso podía perjudicar su salud, la falta de sueño. Y me dijo: Satanás no duerme. Si Satanás no duerme, tampoco yo puedo dormir. Amados, y se nos olvida que usted y yo no podemos batallar cuerpo a cuerpo con Satanás. Compararse usted con Satanás es como una hormiga que le haga frente a usted. ¿Qué usted hace con una hormiga? ¿Me entendió? Así es el poder de Satanás. Usted y yo podemos resistirlo, pero con el escudo de la fe, con la protección de Dios. Si no fuese por la protección de Dios, usted y yo no estuviésemos de pie. Iglesia, comprenda esto. Es triste, amado, es muy triste. Porque de esa manera usted y yo no vamos a vencer al enemigo. No lo vamos a vencer. Y me acuerdo de otro varón siempre ensacado, no sé si está vivo, que también se le metió esto en la cabeza de amarrar a Satanás. Y donde quiera que llegaba y había un plástico, una funda, él la cogía, la rompía y comenzaba a hacer nudo. Se estoy atando al diablo. La ansiedad. Tenemos que saber luchar contra Satanás, porque la utiliza como un arma para robarnos la paz y la tranquilidad. Entonces el Señor quiere que tú y yo cambiemos el sentido de la mirada. Mira las aves del cielo,
Mira los lirios del campo. Mira la hierba. Ese Señor está diciéndote a ti: óyeme, hijo mío, deja de mirar hacia adentro y en dirección a los problemas, porque este es el gran dilema, que usted y yo nos concentramos en los problemas, en las situaciones difíciles que nos agobian. Solamente vemos las dificultades y esto nos abruma y perdemos de vista la belleza más grande, que es la del Señor, y dejamos hasta de agradecerle al Señor. ¿Sabe usted cuántas cosas lindas y hermosas Dios permite? Y algunas veces por falta de visión y de estar concentrado, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dejamos de disfrutar de muchas cosas lindas y hermosas que Dios ha preparado para nosotros, su pueblo. Porque tenemos la mirada puesta en los problemas, amados. Y esa falta de fe, ese otro ánimo que Dios nos da a nosotros. Ay, esta desgracia, no. El cristiano no está en desgracia. El cristiano puede estar pasando por situaciones difíciles, por escasez, por enfermedad, pero nosotros por desgracia no pasamos. Porque desgracia es cuando la gracia de Dios se ha ido de alguien. Yo puedo estar enfermo, pero la gracia de Dios está en mí. Yo puedo estar en el lecho de muerte, pero la gracia de Dios está sobre mi vida. Tenemos que estar claros en esto. Ahora, desgracia está alguien que se entrega a la práctica del pecado. Ese está en desgracia. Entonces el Señor quiere que tengamos fe, que depositemos los problemas en las manos de Él, que aprendamos a confiar en Él, en la providencia de Dios. Esa providencia que solamente Él la puede dar. Entonces el mejor camino en esos momentos difíciles es aprender a confiar en el Señor. Alguna vez, amado, alguna vez, cuando usted presta oído a cosas negativas, hay personas que lamentablemente están preocupados por el mañana. ¿Y usted cree que podríamos estar preocupados por el mañana? Lo que tenemos que estar ocupados en el Señor, sabiendo que Dios tiene el control de mañana. Entonces hay que vivir en esa esperanza que salva. Y esa esperanza, la del Señor. La del Señor. Cuenta una historia, un doctor, de dos hombres que fueron diagnosticados el mismo día. Y uno de ellos estaba seriamente enfermo, pero no tenía esperanza. Sin embargo, había otro que estaba enfermo, pero muy leve, y se sabía que por diagnóstico él se iba a sanar pronto. Entonces los diagnósticos fueron escritos y se cometió un error, que se mandaron en sobre equivocado. Y el que estaba para recuperarse, cuando leyó el diagnóstico, amado, eso le trabajó tanto, pero tanto, amado, que se murió del miedo. Y el otro que tenía un diagnóstico que los médicos no le daban vida, cuando vio, dijo, uff, comenzó a cobrar ánimo y se recuperó y no se murió. Increíble. Para que usted vea que algunas veces estamos físicos, pero muchas veces el estado mental, y tenemos a Pedro aquí como doctor, que hay pacientes que van allí y yo tengo esto y tengo el otro, y cuando analizan no tiene nada. Pero ellos que tienen su psicología, sí, vaya allá, vaya a emergencia, que le van a poner algo para ese problema que usted tiene, y lo que le ponen es una agüita, ¿verdad? No sé cómo le llaman, Julie, pero es una agüita que no tiene nada, del mismo suero se le inyecta. Ahora sí me siento bien. Porque hay muchas enfermedades que están aquí. ¿Me entendió? Y algunas veces estamos enfermos, pero no ponemos de nuestra parte y nos entregamos. Como que ya no hay esperanza, ya no hay esto, y eso nos mata más rápido. ¿Usted sabe por qué el COVID ha matado a muchas personas?
Porque lo meten en una habitación allí solo muchas veces, que no tienen a nadie y nadie lo va a ver. Y la soledad lo explota más que la enfermedad muchas veces. Dios nos ayude. Entonces, sigue hablando, amado. Sigue hablando el Señor y nos enseña a definir las prioridades. Y me gusta. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadida. Prioridades. ¿Qué es prioridad en la vida del creyente? Dios debe ser prioridad. Ese es el orden. Después de Dios está su esposa, está su familia. Y después de su familia, entonces está la iglesia, están los hermanos, está el ministerio. Ve el orden. Ay, pastor, no reprenda al diablo, que es así. El primer ministerio que usted y yo tenemos es tu esposa y tus hijos. Es el primer ministerio que hay que atender. Y muchas veces está invertido el orden. Muchas veces ni Dios es el primero. El primero es mi trabajo, mis metas, mis planes, es el primero. Después está Dios. Y después está hasta la obra de Dios. Óigame, la obra de Dios. Y después está la familia. No, que ustedes saben que la obra de Dios, mujer. Y el enemigo nos desbarata. Entonces, en orden de prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por añadidura. O sea que yo tengo que dar importancia a las cosas del Señor. Pero hay personas que lamentablemente, amado, están preocupados por el día de mañana. Y la Biblia dice que cada día tiene su propio afán. O sea, yo no puedo sobrecargarme por lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Usted y yo podemos hacer conjetura, podemos imaginarnos, pero con precisión no sabemos qué va a pasar mañana, porque el futuro es incierto. Entonces hay personas que se están comiendo un buen plato hoy y dicen, wow, posiblemente mañana yo no sé ni sé ni qué voy a comer, y no disfrutan el plato de hoy, ni le dan gracias a Dios por el plato de hoy, ni por la oportunidad de hoy, porque saben que posiblemente mañana no lo tengan. Gente preocupado por lo que estamos viviendo y que la crisis del COVID y esto. Amado, viva el hoy. Y con esto no estoy diciendo que no se preocupe por el mañana, sino que se ocupe por el mañana, que se prepare para el mañana, pero disfrute el hoy. Porque la carga de hoy es más liviana que yo coger la de mañana, la de pasado mañana y tirármela toda junta hoy. No, así no. Vamos a cementarla. Lo de hoy, lo de mañana, mañana. O sea, es lo que la Biblia a mí me enseña, iglesia del Señor. Porque algunas veces nos preocupamos por situaciones que de verdad no es necesario que nos preocupemos, iglesia. No es necesario. Por eso alguien dijo que la preocupación es el interés anticipado que se atribuye a problemas que muchas veces ni tan solo se nos presentan, ni se nos presentarán nunca porque no existen. Sin embargo, la gente está preocupada por eso. Dígame usted, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo no estoy para preocuparme por el día de mañana. Cuenta una historia cuando Peter Marshall era capellán del Senado de los Estados Unidos, que un día dejó boquiabierto a todos los miembros de la distinguida institución con una oración inicial. Y cuando se abrió la sesión, este caballero oró de la siguiente manera y dijo: ayúdanos a hacer lo mejor que podamos este día y a estar contentos con los afanes del día, sin que pidamos prestada las tribulaciones de mañana. No nos deje caer en el pecado de la preocupación, para que las úlceras de estómago no sean la chapa de nuestra falta de fe. Amén. Ay, Señor. Amado, es verdad que actuamos en una desconfianza. En una ocasión había una jovencita que iba en el ferrocarril con su madre, y la niña iba por la ventanilla del ferrocarril, la ventanilla viendo. ¿Qué sucede? Que en un momento en el ojo entró una partícula de carbono,
de carbonilla del humo de la máquina. Y la niña se sentía tan mal porque le estaba molestando. Se comenzó a quejar. La madre hizo de todo para ayudar a la niña con la molestia en el ojo. Entonces, todos los esfuerzos fueron inútiles. Un caballero que estaba sentado allí se ofreció para ayudarla con mucho amor, pero la madre, desconfiada, no permitió que el hombre la ayudara porque era un desconocido. Pero el hombre era con mucho amor que lo estaba haciendo. Al día siguiente, amado, la niña pasó una noche terrible y hubo que llevarla al médico, donde un oftalmólogo. Y cuando llevan a la niña a este médico, un oculista de los mejores, se sorprendió la mujer, porque el oculista era el hombre que le estaba ofreciendo la ayuda en el ferrocarril. ¿Me entienden? O sea, muchas veces Dios nos ofrece ayuda, pero nosotros nos rehusamos. Cuando los conflictos se agravan, perdemos la fe en los demás, porque estamos ansiosos y la ansiedad no nos deja ver con claridad lo que nos rodea. Hay que tener cuidado, iglesia del Señor. Se encuentra que en Atlanta hay unos pueblos, una iglesia, el doctor Roy McLean, la primera iglesia bautista. Hay un pueblo donde se trabaja con la agricultura y también asuntos farmacéuticos. Y en los asuntos farmacéuticos ellos hacen aspirina y abonos químicos. Sin embargo, las aspirinas se venden más que los abonos químicos, porque las personas prácticamente en esa población sufren siempre que dolor de cabeza y se necesita aspirina. Y la producción de aspirina es algo alarmante, es increíble. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que en vez de ir a donde Dios, que es quien está esperando vuestras ansiedades, quien quiere tomarla y hacernos descansar, amados, estamos yendo. Usted no se imagina cuántas personas tienen que tomar pastilla para dormir. Que la ansiedad, amado, no lo deja ni comer bien. Y recuerden que esas personas muchas veces no tienen paz. No tienen paz. Amado, la ansiedad puede inhibirnos. La ansiedad muchas veces nos lleva a nosotros a ser personas inútiles, a no lograr nada. Óigame, a no lograr nada. Eso hace la ansiedad con nosotros. Y cuando no logramos nada, nos convertimos en personas inútiles en la obra del Señor. Recuerdo una historia de un pastor que hablaba con otro pastor noruego y ellos estaban hablando de la iglesia. Uno era pastor de la iglesia luterana, evangélica, y ese pastor de Noruega clasificaba a los miembros en dos clases. Él decía que habían cristianos vivos y que habían cristianos muertos. Cristianos vivos, cristianos muertos. Pero ¿qué nos lleva a esa mortandad? Cuando tú estás y sientes que no sirve para nada, la autoestima baja, la falta de dedicación al Señor o el descuido, el afán, nos lleva muchas veces a ser cristianos muertos. Y en un funeral, entonces él recordó la historia de un pastor que estaba predicando en un funeral y decía: este cadáver, desde que yo comencé a pastorear, ha estado con nosotros. Un pequeño error de dicción, porque me decía este hermano, esta persona, dijo este cadáver. ¿Me entendió? Y aunque fue un error, algunas veces son palabras que se nos aplican a muchos de nosotros en el camino del Señor. Que hay personas que están en la iglesia y se convierten en cadáver, que están muertos. Y Dios quiere que vivamos. Entonces tenemos que aprender, amado, en todo tiempo a confiar en el Señor. Preocupaciones inútiles nosotros no podemos aceptar en nuestras vidas. Dios quiere que nos ocupemos más que estemos preocupados. Y ocuparse nos ayuda a nosotros a tomar buenas decisiones. Pablo en un momento determinado está preocupado por las iglesias del Señor. Y él lo dice y lo proclama.
Y de verdad que algunas veces cuando estamos, la palabra que utiliza es ocuparse en el sentido positivo. Que tú te sientes motivado a hacer algo. No a estar intranquilo que te roben la paz. Porque, amados hermanos, a paz nos ha llamado el Señor. Así como la Biblia nos condiciona en un nivel de santidad, que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Amado, la ansiedad nos roba la paz. Entonces, sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Primera Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestro negocio y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y dice verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Porque hay personas que algunas veces no son diligentes, amado. Y dicen, bueno, como el Señor mantiene las aves y los lirios, lo viste, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo busco a Dios y ya, sí. Pero Dios te manda a buscarlo a Él, a esa prioridad, pero también te manda a trabajar. Porque hay que ser diligente. Ocúpate por el mañana, prepárate para el mañana, pero no te afanes por el mañana. Son dos cosas muy diferentes. Aun cuando usted va a hacer una construcción, dice Jesús que usted tiene que sentarse a planificar. Y esa planificación es futura. O sea, para saber lo que usted va a hacer. Cualquier cosa que vamos a hacer la planificamos. Usted se va a meter un lío y lo planifica cómo lo va a pagar. Eso es planificación. O sea que yo tengo que estar ocupado por el mañana, no con los brazos cruzados. No, así no. La Biblia no habla de eso. Y hay que tener cuidado. Yo recuerdo una ocasión cuando llegué a la iglesia que me metieron en la mente, y aquí los hermanos, ya Cristo viene. Y es verdad que Cristo viene. Pero me metieron en la mente que venía ya. O sea, como venía ya, a mí se me quitó hasta el deseo de estudiar. ¿Sí? ¿Para qué voy a estudiar? Si el Señor viene ya. Y se lo digo a los jóvenes que tenemos aquí. Y yo entendía que no era necesario estudiar, porque ya el Señor venía. Entonces era una pérdida de tiempo. Y crecí así, con esa mentalidad. Me doctrinaron y fue con esa mentalidad, que no era prácticamente necesario. Pero recuerdo que 7 años después, mi hermana Faye me dice: Eddie, ¿cómo una persona tan inteligente como tú se va a quedar sin estudiar en la universidad? O sea, vete a la universidad y cualquier cosa tú esperes Cristo estudiando también, sin dejar de ser cristiano. Si el Señor vino, gloria a Dios, pero de lo contrario, fuiste diligente. Y tomé el consejo, me fui a la universidad, me hice un profesional y ahí fue que gané mucho dinero. ¿Me entienden? Pero si no te preparas para el mañana, entonces te toca que suapiar, barrer, fregar platos. ¿Me entiendes? Trabajar construcción o ser motoconcho, sin denigrar a un motoconcho, porque usted no tiene que ser profesional para ser un motoconcho. Es un trabajo honrado, pero tampoco es el mejor trabajo. O sea, para que usted entienda. O sea, hay que prepararse para el mañana, hay que prepararse. Sí, amado hermano, no podemos pasarlo por alto. Entonces, algunas veces el miedo nos invade y nos lleva a tomar decisiones que no son las más factibles o favorables para nosotros. No son las más favorables. Pero en esos momentos más difíciles, Dios nos da lecciones para que aprendamos de Él. Y quiero decirle que muchas veces hay personas que por causa del miedo no avanzan, amado. No avanzan. De verdad. Hay temores que matan. Temores que matan, aunque usted no lo crea. En una ocasión, el doctor Dubois cuenta de un prisionero que estaba condenado a muerte. Y con el prisionero condenado a muerte hicieron un experimento. Como estaba condenado, a él le vendaron los ojos y le dijeron que la arteria del brazo le iba a ser cortada y que un grupo de médicos lo iba a observar a él mientras se desangraba. ¿Cuánto tiempo tardaría para morir? Y cuando el condenado a muerte escuchó todo esto, lo que hicieron fue, le pusieron la venda en los ojos, le ligaron todo el brazo
hasta el codo, ahí, y agarraron una navaja, se la pasaron por la piel, pero no hicieron ninguna incisión. La navaja no tenía el gilet, o sea que no hicieron la incisión. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un gotero de agua muy bien puesto con una tubería. El hombre no está viendo nada. Y el agua iba cayendo en una vasija. ¡Pap! ¡Pap! Y estaba puesta debajo del brazo. Entonces los doctores estaban allí comentando el pulso. Mira, se está debilitando. Y ellos iban comentando, preparando el ambiente mentalmente. Era un experimento. Como el hombre estaba condenado, el prisionero. Y ellos hablaban de que como el prisionero se iba desangrando. Entonces el prisionero, escuchando todo esto a los doctores, que aseguraban ya que se estaba desangrando, amado, comenzó a darle mente ya a su muerte. ¿Y sabes qué? Murió de un paro al corazón. No se desangró, no le hicieron la incisión para nada, era un experimento. ¿Alguna vez, amado, escuchamos tantas cosas negativas que si nosotros la creemos? Y eso trae ansiedad. Usted escucha pero no ve. Y hay que estar seguro. Recuerdo mi esposa que decía, mira, por eso es que hay que ver las cosas. Donde un niño iba en un avión, iba con su madre y llevaba un avioncito en las manos. Entonces el niño sin querer le rompió el ala al avioncito que llevaba en la mano. Y dos que iban delante, en el asiento delante, la madre dice, mami, se rompió el ala del avión. Oh, sí, se rompió el ala del avión. Amado, y los dos que iban adelante, amado, entraron en un pánico tremendo al escuchar que se había roto el ala del avión. Bendito el Señor. Hay temores que matan, iglesia del Señor. Temores que matan. Nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Cuando la ansiedad se quiere apoderar de ti, en esas dificultades hay que buscar a Dios en oración. Lucas 18, 7 al 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderle. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, iglesia. Y en Mateo 7, 7 al 11 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamáis y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces vemos aquí que tenemos que pedir a Dios lo necesario. O sea, Dios está dispuesto a darnos. Dios está dispuesto a que nos deleitemos en Él. Pero tenemos que dejar a un lado esos sentimientos avariciosos, dejar a un lado esa codicia avariciosa que no agrada a Dios. Hay que dejarla a un lado, iglesia del Señor. Pastor, sí, amado hermano, hay que dejarla a un lado. ¿Por qué? Porque es que el enemigo siempre buscará la manera de cómo sacarnos del propósito de Dios. En Santiago 4:3 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, tengo que saber cómo yo pido, tengo que saber cómo yo clamo delante de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces hay que buscar esa salida a la ansiedad, iglesia. Y lo más lindo es reconocer muchas veces cuando estamos pasando por esto. Cuando estamos pasando por esos niveles de ansiedad elevados, tenemos que ir a la presencia del Señor y pedirle a Dios que nos ayude a descansar en Él, a entender el consejo de Dios. Porque el enemigo lo que quiere llevarnos al precipicio para que nosotros salgamos del propósito de Dios. En esos momentos difíciles, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de escasez, de desorden,
Vamos a poner nuestras ansiedades en las manos del Señor. Tus preocupaciones, vamos a confiar en Él y Él hará. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada, iglesia, estemos afanados. Óigame, por nada, iglesia del Señor. Y aprendamos a descansar en Dios en todo tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él y solamente Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor te bendiga.